Estupendo. Vamos allá para comenzar con puntualidad. Bienvenidos de nuevo. Es un placer reencontrarnos en esta estupenda sala del Hotel Bahía, donde les voy a plantear una suerte de acertijo, porque de todos los perfiles que se reúnen aquí en cada sesión del Foro Económico, y llevamos ya unas cuantas, hay una que destaca por encima de las demás, al menos en lo que a números se refiere, y hablando de economía, los números son muy importantes. Les voy a decir cuál es este perfil. Uno que representa el paradigma de nuestra democracia liberal. Personas que arriesgan su patrimonio, su vida, para generar riqueza y empleo en beneficio del conjunto de la sociedad. ¿Lo reconocen? ¿Se reconocen? Así define nuestro invitado de hoy a los empresarios, y quizá por eso esta sea una de las sesiones que más preguntas va a suscitar al final de la misma, precisamente porque hablan un idioma similar. No en vano nos acompaña el presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez Sala, a quien agradecemos ya su presencia con nosotros. Bienvenido. Una presencia que una vez más es posible gracias al patrocinio de Unicaja y el Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Economía y el apoyo de EDP, el Grupo Gullón. Y, cómo no, todos ustedes, que aunque suene atópico, no tendría mucho sentido todo esto si no tuviéramos a alguien enfrente que generase este diálogo, y a quienes nos siguen ya a través de la emisión en directo en la web del diario Montañés. Uno de los aspectos que va a tratar nuestro invitado es la percepción que la ciudadanía tiene del empresariado, y lo expone desde su cargo al frente de la primera y más antigua organización española en la defensa del empresariado. Perdón. Haciendo suya una misión, que es la del Círculo de Empresarios, propugnar una mejor concepción de la labor empresarial y su libertad en una sociedad abierta y europea. Ingeniero de caminos, canales y puertos, nuestro invitado se muestra reacio a la subida del salario mínimo interprofesional y al cambio en la jornada laboral semanal. Pérez Sala considera que para que la economía española sea competitiva necesita 5 grandes reformas estructurales desde la base. Pasarían por la flexibilidad del empleo, las pensiones que garanticen la viabilidad del sistema económico, una reforma educativa en profundidad, cambios en la fiscalidad y las administraciones públicas, en las instituciones, las públicas, que deben favorecer también la inversión privada. Aprovechando que está aquí y que es una voz habitual en muchos foros, le voy a citar. Esforcémonos por el interés colectivo sin perder curiosidad e ilusión por el trabajo de forma permanente a cualquier edad. Quizá por eso el Círculo de Empresarios ha solicitado también hace unos meses el retraso voluntario de la edad de jubilación. Siempre atentos a la relación entre actualidad y economía, una relación indivisible. No podemos evitar mencionar que el Círculo de Empresarios publicó hace apenas unos días un comunicado en el que señaló que corremos el riesgo de que nuestra democracia transite de una democracia plena a una democracia aparente. Y este, sin duda, como decimos porque la actualidad siempre manda, será otro de los temas que a buen seguro surjan en el diálogo posterior a la conferencia de nuestro invitado. Un diálogo que se establece, como ya saben perfectamente, con las preguntas que ustedes pueden plantear con las tarjetas que tienen en sus mesas. Así que ya, a partir de este momento, tiene la palabra Manuel Pérez Sala. Buenos días, muchas gracias por tan amable invitación, muchas gracias al diario Montañés. Quiero, antes de comenzar a dirigirles estas palabras, explicarles muy brevemente qué es el Círculo de Empresarios, para que entiendan mis palabras en el contexto de la institución que presido. El Círculo de Empresarios es un centro de pensamiento que se funda en el año 1977, unos meses antes que la COE. Y lo hace con el espíritu, como centro de pensamiento, de proporcionar a la sociedad aquellas propuestas, aquellas ideas que puedan mejorar la vida de todos. Y quiero subrayar que lo que les voy a decir, lo que les voy a contar hoy aquí, no son las palabras de un empresario que defiende sus intereses particulares o sus intereses personales. Son las palabras de alguien que dirige un centro de pensamiento que busca hacer propuestas en el interés general. Y así entiendan lo que voy a decir en defensa del interés general. Me gustaría señalar, hoy voy a hablar de los empresarios, de lo que significa la función empresarial, y me gustaría señalar que el empresario es el paradigma de nuestra sociedad liberal. Es la persona, como decía Pilar,
que apuesta su patrimonio, su esfuerzo, su trabajo para generar riqueza y empleo, para construir una sociedad mejor para todos. Y quiero citar unas palabras de Winston Churchill que me parecen muy relevantes y que decía lo siguiente: algunos ven la empresa privada como un tigre depredador al que hay que matar, otros como una vaca a la que se puede ordeñar. Muy pocos lo ven como lo que realmente es, el caballo fuerte que tira de la carreta donde vamos todos. Esta es la imagen que me gustaría transmitirles del empresario, la persona comprometida con la sociedad, con su proyecto profesional, con su proyecto empresarial, responsable, creador de empleo y de riqueza, que en definitiva es algo que beneficia a todos. Y quizá esto de la riqueza y del empleo sea algo no bien visto en la sociedad actual. Y me gustaría hacer una cita muy reciente, que es la cita de una persona muy conocida en esta comunidad, Ana Botín, que decía: no hay conflicto entre tener beneficios y ser socialmente responsable. Los beneficios son sanos, es la mejor manera de ayudar a la sociedad. Y quiero señalar que el objetivo de la empresa debe ser la rentabilidad a largo plazo, la obtención de un beneficio a largo plazo, lo que implica necesariamente el compromiso con su entorno y con la sociedad en su conjunto, porque de no ser así, la empresa no sería viable, no sobreviviría dentro de su entorno. Es decir, que el compromiso empresarial con la sociedad no solo es un deber, sino que es una obligación en busca de la supervivencia del propio proyecto empresarial. Quiero resaltar la importancia de la empresa privada y del empresario en la economía española, porque parece que el empresario es alguien que tiene que someterse a los poderes fácticos. Y realmente creo que conviene poner en valor qué significa la empresa en la España actual. Hay en este momento en España unas 3 millones y medio de empresas. Muchas de ellas son empresas muy pequeñas o microempresas, y tampoco tenemos un tejido empresarial de empresa mediana tan importante en Alemania para construir la prosperidad alemana que nos ayude. Creo que hay que fomentar esas empresas de tamaño mediano, de tamaño mediano grande, que ayudan, colaboran al crecimiento de nuestro país, porque son las que crean empleo y riqueza, las que crean empleo de mayor calidad. Quiero señalar que las empresas suponen el 85% del PIB, y por simplificar las cifras y no meterme en decimales, el 85% del Producto Interior Bruto, el 85% del empleo y más del 90% de la inversión. Es decir, las empresas están sosteniendo la economía de nuestro país y el crecimiento de nuestro país. Además, las empresas, como decía, proporcionan el 85% del trabajo y proporcionan también el 85% de las contribuciones sociales. El 67% de esas contribuciones sociales son las que realiza la empresa directamente a la Seguridad Social, y el resto son las contribuciones que realizan sus trabajadores. Las dos conjuntamente suponen el 85% de las contribuciones a las necesidades de la Seguridad Social. Esto es lo que hace la empresa privada: sostener la riqueza y el empleo de nuestro país. Teniendo en cuenta esta situación, quiero señalar que el ahorro y la inversión son elementos esenciales para el desarrollo de la actividad empresarial. Y simplemente he puesto este pequeño gráfico porque me preguntaban: ¿y cómo está Cantabria en comparación con la media, con el conjunto nacional? Pues lamentablemente tengo que decirles que están mal. Y lo lamento mucho, es decir, Cantabria no está siendo capaz de atraer la inversión privada necesaria simplemente para igualar la media nacional, que está en el 90%. Corresponde, decía en una entrevista que realizaba en este diario hace unos días, corresponde a las administraciones públicas fomentar esa inversión, fomentar la iniciativa empresarial, haciendo de esta región un lugar atractivo para las inversiones. Pero después de pintar cuál es la importancia de las empresas españolas en el desarrollo de nuestra democracia, en la generación de riqueza y empleo, me gustaría
hablar muy brevemente de la percepción que tienen los ciudadanos españoles del empresario. Muy recientemente, la Asociación Valenciana de Empresarios presentaba un estudio que se había encargado a GAT3, en el cual se preguntaba a una amplísima muestra de ciudadanos españoles cuál era su imagen, cuál era su percepción sobre los empresarios. Y curiosamente, la percepción de los españoles sobre los empresarios es buena. Y llama la atención porque estamos todos los días recibiendo noticias negativas sobre la figura de los empresarios, su compromiso con la sociedad. Pues resulta curioso ver que la percepción en el conjunto de la sociedad es buena, entre positiva y muy positiva. Además de esta percepción del empresario positiva, los ciudadanos en esta encuesta también valoran cuáles son las virtudes, los motivos por los cuales entienden que mejora o puede mejorar la imagen del empresario. Y sobre todo destacan la ejemplaridad. Todos los que estamos aquí somos conscientes de que nuestra función, además de ser útil a la sociedad, debe ser ejemplar. Y como consecuencia, cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a un colectivo empresarial como este, refuerzo esta idea. No solo debemos hacer bien nuestro trabajo, sino que debemos ser ejemplares, porque en nuestro trabajo se reflejan, miran las nuevas generaciones y es importante que creemos vocaciones e iniciativas empresariales dando buen ejemplo. ¿Por qué la percepción del empresario es entonces en algunos sectores de la sociedad negativa? Yo creo que esta percepción negativa responde a razones fundamentalmente ideológicas. Y tengo que decir que lamentablemente ideológicas, porque en el siglo XXI no deberíamos estar hablando de determinadas percepciones que recientemente se han transferido a la opinión pública. No sé si recuerdan ustedes a empresarios con puro, chistera y levita, cuando realmente los empresarios que estamos acostumbrados a ver ya no son así. Esa percepción negativa de los empresarios se traslada sobre todo desde los poderes públicos. Y dentro de los poderes públicos, de un segmento de los partidos que en este momento constituyen el Gobierno, que todavía defienden una ideología en la cual no se acepta la propiedad privada de los medios de producción, algo tan antiguo como el marxismo del siglo XIX. Estamos en una sociedad moderna y hay que decir de forma clara y contundente que los empresarios apuestan su patrimonio, apuestan su riqueza personal para construir riqueza y empleo para todos. Y como consecuencia tenemos que aceptar en la sociedad liberal en la que vivimos este principio. El principio de que los medios de producción son de aquellas personas e instituciones, por supuesto incluidas las públicas, que se esfuerzan, que trabajan y que crean esa riqueza y empleo de las que hablábamos. Yo creo que nadie duda del esfuerzo de empresarios como Amancio Ortega, Rafael del Pino, Juan Roch. Ellos han levantado un imperio desde prácticamente nada. Son un ejemplo a imitar. Defendamos esa libertad, esa capacidad de acción de los empresarios en el libre mercado. Quiero dar unas breves pinceladas de dónde está en este momento la economía española en el mundo, antes de pasar a darles unas breves pinceladas de la última encuesta realizada por el Círculo entre un amplísimo colectivo de 400 empresarios de toda España, de toda la geografía nacional. Como pueden ver ustedes aquí, España ocupa de media un puesto alrededor del 36 en el panorama mundial de países fundamentalmente de la OCDE. Es un mal puesto. España debería ocupar aproximadamente el puesto número 20 en todas las categorías. Y fíjense ustedes que solamente en inversión exterior, en comercio o en salud estamos en los niveles que la sociedad española debería tener. Y fíjense también en aquellos elementos donde el puesto que ocupa España en el panorama internacional es menos favorable. Finanzas públicas, política fiscal, empleo, marco institucional, es enormemente preocupante.
Yo solamente quiero recordarles que todos los organismos internacionales que valoran la solidez de una economía sostienen que las economías más prósperas, las economías que más crecen, que más riqueza y empleo crean, son las economías que se desarrollan en un entorno de calidad institucional, con independencia de las instituciones. Dicho esto, la encuesta del Círculo de Empresarios, una encuesta que presentamos unos días antes de las elecciones de julio, pone de manifiesto cuáles son las principales amenazas que perciben los empresarios encuestados en la economía española. Y como ustedes pueden ver, la gran preocupación de los empresarios es el nivel de elevada inflación en el que vivimos, el alto nivel de deuda pública que tiene nuestro país. Y quiero recordar que la deuda pública no es solo una cuestión que signifique responsabilidad de Estado, es que la deuda pública muy elevada nos condiciona a todos, porque condiciona la capacidad de financiación de las empresas privadas y condiciona también los diferenciales de tipos de interés que las empresas privadas tenemos que pagar. Por eso, algunas empresas españolas que compiten internacionalmente y que para competir e invertir en todos los países del mundo tienen que financiarse en condiciones parecidas a los de sus competidores, tienen que trasladarse fuera de España. Y no lo hacen por diversión, lo hacen porque en muchas ocasiones no tienen más remedio. Y por último, otras de las grandes preocupaciones que ven los empresarios como una amenaza para la economía son los elevados costes de suministro y de energía. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir en un entorno de energía más cara. Inevitablemente la guerra de Ucrania supone un antes y un después, y quiero hacer una pequeña reflexión sobre una visita que realizamos en el Círculo de Empresarios hace unas semanas a Alemania. Alemania, el gran motor de la economía europea, ha vivido muchos años comprando gas barato, gas muy barato. Y esa situación se ha terminado. La guerra de Ucrania y las nuevas relaciones de la Unión Europea con Rusia nos llevan a la necesidad de tener que importar el gas, lo que necesitemos de gas en otros orígenes. Y en concreto, todo el gas que está recibiendo, o la mayor parte del gas que está recibiendo en este momento Europa, viene en barco, en grandes barcos metaneros, y se regasifica en los puertos de destino. Este gas, simplemente por ser extraído, licuado, transportado y regasificado, cuesta el doble de lo que nos costaba el gas antes. Es decir, tenemos que asumir que el coste energético va a ser significativamente más alto durante los próximos años. Y Alemania veía en este problema un enorme problema, porque estaba pensando, no sin razón, que se iba a producir una deslocalización de las empresas alemanas. Esto lo vamos a vivir en toda Europa. Dónde fabrican, dónde producen las empresas, dependerá de sus costes energéticos. Y como pueden ver ustedes también en esta diapositiva, la evolución de la actividad empresarial es percibida por los empresarios de una manera preocupante. Más del 50% de los empresarios cree que no aumentará su facturación, un 70% cree que no mejorarán sus exportaciones, un 80% piensa que los márgenes van a bajar, que van a tener que afrontar una situación competitiva con menores márgenes, en definitiva, una situación bastante preocupante. Este es el panorama que ven los empresarios en este momento. ¿Y cuáles son en este momento los obstáculos más importantes para la competitividad empresarial en la economía española? Y observen cuáles son las preocupaciones de los empresarios. La percepción del gobierno de los empresarios. Hemos vivido realmente unos acontecimientos sin precedentes, y es que desde el gobierno se ataque a empresarios con nombres y apellidos por tomar decisiones lícitas y ajustadas a derecho, aunque probablemente no conveniente para las necesidades o las inquietudes del gobierno. Esto no es en absoluto tolerable. Tenemos que reprobar claramente que desde el Estado, desde el Gobierno, se critique, se de alguna manera señale
a los empresarios por el simple hecho de hacer su trabajo y de tratar de hacerlo bien. Fíjense que el segundo asunto de preocupación es la intervención del Gobierno en la actividad empresarial. La estamos viendo continuamente. Impuestos, más impuestos, intervenciones, regulaciones, la mayor actividad en creación de normas, decretos, regulaciones, que en definitiva entorpecen la libertad de mercado. Y en tercer lugar, la calidad institucional. Estamos viviendo un proceso por el cual estamos perdiendo a pasos agigantados la independencia de nuestras instituciones. Y les recuerdo, como decía hace un momento, que la independencia de las instituciones es el baluarte de la prosperidad de un país. Tenemos entre todos que defenderlas. Las instituciones tienen que ser independientes. El Gobierno está al servicio de los ciudadanos y las instituciones independientes nos protegen de la arbitrariedad de los gobiernos. Y quiero señalar que la Constitución, contrariamente a los que algunos se piensan, la Constitución tiene como principal objetivo defender a los ciudadanos, no defender al Gobierno. Las Constituciones se escriben para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y, como consecuencia, debería ser un objetivo absolutamente irrenunciable proteger esos derechos. Como ven ustedes también, hay una serie de preocupaciones que entienden los empresarios que pueden afectar a determinadas políticas de medida económica, como son el desequilibrio de las cuentas públicas, el incremento de los tipos de interés, no deflactar los tipos impositivos. Realmente, con la inflación que estamos viviendo, no deflactar los tipos impositivos supone un incremento de los impuestos. Y el incremento de los impuestos daña la economía. Y daña la economía porque la actividad económica privada necesita tener un marco atractivo para el desarrollo de sus actividades. ¿Por qué creen que se invierte menos? ¿Por qué creen que la actividad económica empieza a frenarse? Pues precisamente porque estamos viviendo un entorno cada vez más hostil para el desarrollo de las actividades empresariales. Como ven ustedes ahí, y hablaremos más adelante de ellos, otro motivo de preocupación es el aumento del salario mínimo, la reforma laboral absolutamente ineficaz que se ha llevado a cabo o las actuaciones frente a la inflación. Quiero señalar que la inflación es un enemigo terrible. Realmente la inflación lo que consigue es acabar con el ahorro privado. Con una inflación alta, el ahorro privado desaparece. Lo ahorrado por cada uno de nosotros es capaz en el futuro de comprar menos bienes y servicios. Como consecuencia, esa inflación destruye el ahorro y destruye la capacidad de inversión de una sociedad. Nosotros, desde el Círculo de Empresarios, después de constatar cuáles son las principales preocupaciones de los empresarios, nos centramos en proponer ideas. Y voy a darles una pincelada sobre lo que creo que habría que acometer. En primer lugar, necesitamos una gran reforma estructural sobre las pensiones, porque los ciudadanos necesitamos un sistema de pensiones que sea equilibrado y que sea sostenible en el tiempo. La última reforma del sistema de pensiones basa la reforma, es decir, la sostenibilidad, el equilibrio entre ingresos y gastos, en la subida de cotizaciones sociales. Es imposible, con subida de cotizaciones sociales, sostener el sistema. Absolutamente imposible. Y hay dos sistemas para arreglar las pensiones. Solamente dos. Subir las cotizaciones y bajar las pensiones o retrasar la edad de jubilación. Nosotros, como centro de pensamiento al servicio de la sociedad, entendemos, aunque a muchos de nosotros no nos guste, sobre todo a los que ahora trabajamos y estamos ya en el límite de nuestra vida profesional, quizá no nos guste trabajar más años, pero les aseguro que es la única manera de equilibrar el sistema, trabajar más años y jubilarse más tarde. Y como así lo pensamos, así lo defendemos. Y el Círculo, en unas declaraciones que hicimos en el mes de julio, algo polémicas, decíamos, habría que establecer la edad de jubilación en 68 años y de forma voluntaria que cada ciudadano se jubilara cuando quisiera entre los 68 y los 72, trabajando o tratando
de que la media de los ciudadanos se jubilara alrededor de los 70, pero insisto, voluntariamente. Yo creo que debemos acometer sin ningún tipo de prejuicio soluciones de este tipo, porque la subida de las cotizaciones sociales daña el empleo. Yo creo que a veces tenemos que decir cosas que parecen absolutamente evidentes. La subida de las cotizaciones sociales daña la capacidad de creación de empleo. En un país, quiero recordar, que tiene un 13% de paro, el nivel de paro más alto de la Unión Europea. Pues las medidas que estamos viendo dedicadas a solucionar teóricamente nuestros grandes problemas estructurales van en contra de uno de los intereses más importantes de la sociedad española, que es la creación de empleo. También me gustaría decir que es fundamental que las administraciones públicas sean más eficaces y eficientes. Durante los últimos años, lo único de lo que oímos hablar es de subida de impuestos. Hace falta recaudar más para sostener los servicios públicos. Pero no se dice que los servicios públicos se podrían prestar de forma más eficiente, más eficaz y más económica si la Administración generara bien los recursos. Y que no es necesario subir los impuestos si se gestiona bien. Y los que estamos aquí sabemos mucho de eso. Tenemos con nosotros nuestras empresas y sabemos que nosotros no podemos subir los precios cuando la cuenta de resultados muestre números rojos. Tendremos que hacer las cosas mejor. Tendremos que ser más eficientes en la gestión de los recursos. No vale subir el precio cuando no vendes un producto para solucionar un problema económico. Otro problema que tenemos es el mercado de trabajo. Vivimos en una situación con relación al mercado de trabajo de absoluta, como diría, confusión. ¿Por qué digo de absoluta confusión? Porque se ha hecho una reforma laboral que realmente no ha servido para crear empleo, que era el principal objetivo de la reforma laboral, ni tampoco ha servido para reducir la temporalidad. Y digo esto porque hemos cambiado de nombre a los contratos, pero seguimos con el mismo nivel de temporalidad, es decir, cuánto tiempo al año trabaja una persona frente al que no trabaja, llamemos al contrato contrato temporal o contrato fijo discontinuo. Pero en el camino hemos perdido todas las estadísticas. Antes utilizábamos el número de contratos laborales como indicativo del nivel de empleo. Eso ya no sirve para nada, porque tenemos un contrato fijo discontinuo en el que no sabemos cuántas personas están trabajando, durante cuánto tiempo, y al final nosotros como centro de pensamiento hemos tenido que olvidarnos del número de contratos y pasar al número de horas trabajadas en la economía. Y el número de horas trabajadas en la economía actual ni siquiera ha recuperado los niveles del año 2019. Nos dicen que se crea empleo, pero la realidad no es esa. La realidad es que en España no se trabajan más horas de las que se trabajaban a final del 2019. Y es enormemente preocupante, es enormemente preocupante. Y además todo esto con 500.000 nuevos empleos públicos. Que quiero decir que en general la economía pública con relación a la economía privada es mucho menos eficiente y mucho menos productiva. Es decir, es capaz de generar mucho menos riqueza, mucho menos PIB que el sector privado. Pues no hemos recuperado los niveles de empleo del 2019 y esa recuperación se ha producido fundamentalmente con contribución de empleo público. Es decir, que el sector privado ha perdido 500.000 puestos de trabajo en los últimos años. Quiero también hablar de la fiscalidad. Hace un momento hablábamos de que para fomentar la inversión y la actividad empresarial es necesario tener una fiscalidad moderna. Y una fiscalidad moderna significa aplicar los impuestos necesarios, absolutamente necesarios para sostener los programas y servicios públicos. Hay que recargar los impuestos, pero no de forma absolutamente arbitraria. ¿Dónde puedo encontrar un ingreso? Allí genero el impuesto. Aquello es lo que gravo. ¿Ganan dinero las eléctricas? Vamos a recaudar dinero de las eléctricas. ¿No sería mejor comprometer a las eléctricas en un plan de inversión en generación que necesita España imperiosamente, más que detraer recursos de las compañías eléctricas? No podemos hacer políticas que tengan sentido común, que vayan en beneficio del interés de todos. Otro ejemplo.
vamos a añadir un impuesto más a la banca. Quiero recordar que los bancos pagan el 30% de impuesto de sociedades y no el 25%, que pagamos todos. Vamos a añadir un impuesto a la banca. Y cuando se retrasa la retribución de los depósitos de los clientes, pues la gente se extraña. Lo estamos pagando todos. El impuesto a la banca lo estamos pagando todos. El impuesto a las eléctricas lo estamos pagando todos. Son impuestos no transparentes. Son impuestos que pagamos los ciudadanos sin saberlo. Esos impuestos no son buenos. Y por último, me querría referir a la educación. España necesita personas formadas, competentes laboralmente, para acabar con el desempleo. Aparte de la reforma del mercado laboral, a mí simplemente me gustaría trasladar para el mercado laboral la normativa alemana a España. Si hiciéramos eso, probablemente solucionaríamos buena parte de los problemas. Quiero recordar que en Alemania la indemnización por despido es de 15 días y aquí es de 33. Y allí no hay paro, y aquí sí. Pero es que además de eso, nuestros ciudadanos no están capacitados para el empleo. Muchos no están capacitados para el empleo. Y ese es un problema de la educación. La educación no debe ser un arma ideológica. La educación debe estar al servicio de los ciudadanos, para que construyan sus proyectos de vida, para que puedan trabajar, para que puedan ser competentes en el empleo. Y tenemos que hacer un gran pacto por la educación, porque si no, no solucionaremos los grandes problemas estructurales de nuestro país. En Alemania, el 50% de la población estudia formación profesional dual. En España, un 4%. No podemos solucionar los problemas de un país si no aprendemos de nuestros vecinos y adoptamos técnicas que están absolutamente probadas. Tenemos que capacitar a nuestros ciudadanos para el empleo y no crear frustración, formando a algunos de ellos más allá de lo necesario para tener empleos de menor cualificación. Eso no es bueno, no es sano. Estamos dañando el proyecto de vida de los ciudadanos. Y para terminar, que no les quiero aburrir antes de pasar a las preguntas, me gustaría citaba al principio de esta intervención una frase de Winston Churchill que creo que es relevante para que se entienda bien qué significa la función del empresario y de la empresa privada. Y me gustaría citar una frase de una escritora norteamericana, Ayn Rand, en su libro La rebelión de Atlas, escrito en 1957. Dice así Ayn Rand: cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no con bienes sino con favores, cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo y que las leyes que no lo protegen contra ellos. Por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted. Cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada. 1957. Muchas gracias y estoy a su disposición para contestar las preguntas que estimen oportunas. Muchas gracias, señor Pérez Sala. Si le parece, empezamos con las preguntas. Ha hablado usted de las críticas al empresariado desde instancias políticas y lo atribuye a que hay personas que no aceptan la titularidad privada de los medios de producción. ¿Es eso así? ¿Ese es el único motivo por el que en los últimos años hayamos visto que es tan frecuente que desde los gobiernos se critique a determinados empresarios? No es el único motivo, pero es un motivo relevante. Y es un motivo relevante porque
esa visión de la sociedad, esa prevalencia del Estado y la propiedad pública de los medios sobre la iniciativa individual, el esfuerzo, el sacrificio, el compromiso de los ciudadanos por su sociedad, es una actitud que está muy presente, por ejemplo, en los centros educativos, porque los docentes tienen esta visión de la vida. Y además está presente en determinados partidos de izquierda que ven así la vida, que ven así la sociedad y no entienden que viven en una sociedad, en una democracia liberal, donde el empresario, la iniciativa privada, es el paradigma del crecimiento y de la generación de empleo. Y si no entendemos cómo funciona nuestra sociedad libre, con ciudadanos libres iguales, en un mercado abierto, con iniciativa individual, con capacidad de todos los que participamos en ella para construir en beneficio de todos un futuro mejor. Si no lo entendemos así, acabamos viendo declaraciones como calificar a un empresario español que traslada la sede social de su empresa de no patriota, persona que reniega de sus conciudadanos, persona que evade impuestos cuando no es así. Es decir, los insultos, las mentiras con nombres y apellidos a ciertos empresarios que son motor de riqueza y empleo. Y no me quiero referir a otros que ustedes conocen muy bien, que deberían ser un referente, no una figura a atacar. No aceptamos donaciones libres de un ciudadano en beneficio de sus conciudadanos porque nos parece ideológicamente mal. Yo creo que tenemos que romper todos estos modelos del siglo XIX y pensar que vivimos en una sociedad moderna. Todos contribuyen al deterioro de la figura del empresario. Y yo creo que todos debemos defender a estos empresarios que son ejemplares. Hace pocos días, COCEPIME presentó un estudio en Cantabria en línea con el que usted ha hablado nacional, en el que los empresarios cántabros consideraban que la sociedad no valoraba el riesgo que ellos asumían y en su actividad, ¿no? Así es. Los que hemos ejercido de empresarios a lo largo de nuestra vida sabemos que la economía es un sustrato complejo sobre el que desarrollamos nuestras actividades, que nuestras empresas a veces van mejor, a veces van peor, que tenemos que luchar todos los días por conseguir defender nuestros productos y servicios en el mercado, que hay veces que estamos al borde del concurso de acreedores o de la antigua suspensión de pagos, que tenemos que refinanciarnos todos los años, que a veces nos cuesta el doble refinanciarnos de los que nos costaba antes, que, por ejemplo, el año pasado la energía costó el doble y ha llevado a muchísimas empresas a estar en una situación absolutamente crítica, que lamentablemente hay que despedir a algunos empleados cuando es imposible sostener el trabajo de todos. A mí, sinceramente, una de las cosas que más me cuesta es despedir a alguien. Y si un político no ha vivido ese momento, les aseguro que no sabe lo duro que es montar una empresa, salir adelante, luchar contra imponderables y tratar de hacer bien tu trabajo. A veces ganas dinero y a veces no, pero el dinero que ganas es garantía de que vas a poder permanecer en el tiempo desarrollando tus actividades. Así es como veo yo esta situación. ¿Debería el empresario participar de una manera más activa en el debate público, incluso pronunciarse sobre cuestiones políticas, o es preferible que se quede al margen, centrado en lo suyo y no intervenir en este debate? Yo estoy aquí. Yo creo que los empresarios debemos comprometernos en el debate público. No solo comprometernos, somos ciudadanos y somos ciudadanos, entre comillas, relevantes. Relevantes porque ejercemos un papel social muy importante. Si estamos callados, si nuestra voz no se oye, predominará la voz del que consiga hacerse con el poder. Y cuando los objetivos del poder no son lícitos, porque tener el poder significa ejercerlo en servicio de todos, en servicio del interés general. Cuando tener el poder significa tenerlo y mantenerlo en el tiempo, es el momento en el que los empresarios, los ciudadanos libres, tenemos que levantar la voz y decir lo que pensamos. Y es el momento histórico en el que vivimos, ser capaces de levantar la voz y decir lo que pensamos.
Es evidente que esto a algunas personas les da miedo, sobre todo a algunas personas que dependen también de contratos con la Administración. Administración que, insisto, en muchas ocasiones no actúa en defensa de los intereses generales y, como consecuencia, algunos tienen miedo de las represalias. Pero yo insisto en que estamos en un momento tan crítico que tenemos que ser capaces de levantar la voz y decir lo que pensamos. Pues díganos qué opina del nuevo Gobierno de España. Bueno, pues yo tampoco quiero ocultar el sentimiento que me embarga estos días. ¿Qué he visto en este nuevo Gobierno? Y no quiero ser más que descriptivo. Pues no veo un Gobierno que vaya a trabajar para el servicio de los ciudadanos. El presidente del Gobierno no ha elegido ministros en función de su capacitación, de su experiencia, de su capacidad para transformar desde su ámbito de responsabilidad el país en defensa de los intereses generales. Lo que veo es un Gobierno diseñado para defenderse de la oposición, perpetuarse en el poder y conseguir alcanzar los pactos que sean necesarios para mantener el poder. No tengo nada más que decir. ¿Han valorado ustedes la incidencia de las subidas del salario mínimo interprofesional en la creación de empleo? ¿Puede cuantificarse? Porque los mensajes que estamos recibiendo es que ha servido para reducir el desempleo. ¿Eso es efectivamente así? Eso es falso. Eso es falso. De hecho, la subida del salario mínimo ha ralentizado considerablemente la recuperación del empleo en España. La primera estimación que hicimos sobre el impacto de la subida del salario mínimo en el empleo la hicimos con la primera gran subida de casi un 30% al principio de la anterior legislatura, y nosotros hicimos un cálculo que luego refrendó el Banco de España con un estudio independiente. Estimábamos que la primera subida destruía 200.000 puestos de trabajo. Yo creo que hay que subir el salario mínimo, pero las sociedades son capaces de subir el salario mínimo cuando han acabado con un problema anterior, que es el desempleo. Si no hubiera desempleo, podríamos subir significativamente el salario mínimo. Este es el caso de Suiza, de Holanda, países con unos niveles de empleo muy bajos que, cuando han solucionado su problema principal, son capaces de abordar el problema siguiente, la subida del salario mínimo. Hacerlo en un país con un 14% de desempleo significa destruir empleo. Y es muy probable que hayamos destruido el empleo privado, que se haya recuperado con empleo público. Y esto no es bueno para la economía. Si ustedes miran las curvas de productividad de la economía española, son desastrosas. Es decir, la productividad española no crece. Los factores de la producción, la productividad del trabajo es absolutamente desastrosa. En un entorno donde todos los países que nos rodean tienen incrementos significativos de productividad. Porque no olvidemos que la subida de los salarios, que es algo que todos querríamos, solamente se produce cuando se producen aumentos de productividad. Yo estoy encantado de pagar mucho más a mis trabajadores si son más productivos. Y eso lo conseguimos con formación, con tecnología, con innovación. Esa es la empresa que queremos. No queremos una empresa de personas contratadas sin cualificación, sin capacidad para asumir el desempeño de sus tareas. Queremos empresas con ciudadanos, con trabajadores formados, capaces, innovadores, y que seamos entre todos de hacer mejor nuestro trabajo, y retribuiremos lógicamente mucho mejor a todos nuestros trabajadores, porque retenerlos es fundamental. Cuando no retener a un empleado no es un asunto prioritario, pues nos va mal a todos. No me negará usted que la reducción de la jornada es una indudable mejora social. Para aquel que trabaje menos, a lo mejor es percibido como... Es decir, para aquel que trabaje y trabaje menos horas, a lo mejor es percibido como una mejora social. Pero ¿qué pasa con aquel que no trabaja y que no va a poder trabajar? Para esa persona no es una mejora social. La reducción de la jornada laboral supone un incremento de facto de un 6% de todos los salarios. Sin negociación, sin productividad,
sin nada que podamos negociar o gestionar, una subida de un 6%. Muchas empresas que tienen que organizar turnos, yo en mi empresa lo estaba viendo ayer, ¿cómo organizamos a partir de enero los turnos de trabajo? Pues es un lío. Cuando tienes un turno, mejor dicho, un sistema de trabajo de 24 horas con 3 turnos y 8 horas por turno, pues puedes organizar la producción, los turnos son homogéneos, las entradas y salidas se pueden reducir. La jornada laboral está pensada para un ministerio donde a lo mejor trabajar 8 horas o 7 horas y media pues no tiene ninguna importancia, se puede incluso absorber de otra manera. Pero en una empresa productiva es imposible, yo no puedo dar servicio a mis clientes, no puedo. Entonces, bueno, pues ¿eso qué hará? Pues que suban los costes laborales, yo tendré que pedir a mis empleados que trabajen las 7 horas y media de la nueva legislación y media hora más extra, porque no me queda más remedio que hacerlo. Esto supondrá un incremento de coste de entre el 6 y el 10%. Y tienen que tener ustedes en cuenta que todos los incrementos de costes laborales dañan el empleo. Todos los incrementos de costes laborales dañan el empleo. El salario mínimo interprofesional daña el empleo. La reducción de jornada daña el empleo. Y yo lo que hubiera querido es que este tema, como establece nuestra Constitución, se negociara entre los representantes de los trabajadores y los empresarios en las empresas. Muchas empresas tienen jornadas de 36 horas y media, de 37, de 38, porque lo han acordado así. Y han podido organizar el trabajo, los turnos, el compromiso de trabajadores, los medios que tiene que poner la empresa a disposición de los trabajadores para que el trabajo sea efectivo. Pero hacerlo vía decreto ley, sinceramente me parece que va en contra de los principios establecidos en nuestra Constitución, que consagran la negociación colectiva a 2 agentes sociales, que son los empresarios y los trabajadores. Y creo que no debe el Gobierno interferir en este tipo de asuntos que se gestionan muy bien a través de la negociación colectiva. El asunto de la productividad, ¿no? Es el reto siempre pendiente de la economía española. Desde hace muchísimo tiempo no conseguimos hincarle el diente a la productividad. ¿Qué medidas realmente efectivas podrían adoptarse para conseguir ser más productivos? La primera es la formación y la capacitación para el empleo. El aumento de la productividad está relacionado con la capacidad de las personas para ser más eficientes en el trabajo que hacen. Y no somos más eficientes porque estamos viendo un deterioro permanente en el sistema educativo y una pérdida de capacitación de los ciudadanos para el desempeño de su trabajo. Primer asunto, educación. En segundo lugar, inversión. Segundo elemento para favorecer la competitividad, la productividad, es la inversión. En un país donde los impuestos no hacen más que subir, donde ya algunas empresas tienen que cuestionarse si van a invertir en España o van a invertir en otro país, que tienen que cuestionarse también dónde van a situar sus actividades económicas y sus sedes sociales, donde se ataca al patrimonio de los ciudadanos, como si fuera malo tener dinero, invertirlo y crear a través de una actividad empresarial riqueza y empleo. Cuando tenemos este tipo de sistema que persigue al ciudadano su capacidad de inversión y su formación, pues realmente no vamos a conseguir aumentar la productividad nunca, porque estamos dañando el sustrato que permite a un país ser próspero. A mí me gusta hablar más de prosperidad que de otra cosa, y lo que necesitamos es una sociedad próspera. Y para eso tenemos que sentar las bases para que nuestra economía pueda mejorar en productividad, fundamentalmente con estos 2 temas, formación, ahorro e inversión. Sobre la productividad, hay una pregunta que dice, en relación con la afirmación de que la empresa privada gestiona mejor que la pública, usted ha afirmado que la empresa privada aporta el 85% del PIB y del empleo. ¿No significa esto que su productividad, eficiencia es igual a la media nacional? No entiendo muy bien. Yo tampoco. Pues nada, la pasamos. Otro de los asuntos históricos de la empresa española que sí ha solucionado
o al menos parcialmente, es la internacionalización, ¿no? Ahí sí se han dado pasos sustanciales en los últimos años. ¿Hay más recorrido por esta vía? Yo creo que el reto que afrontaron las empresas españolas hace una década y el resultado que ha tenido ese reto ha sido verdaderamente impresionante. Pero quiero recordarles, y lo digo por experiencia propia, voy a contar una pequeña anécdota. En el año 2011, con la enorme crisis que vivíamos en España, las empresas españolas necesitaban salir al exterior. Y no era una cuestión de vocación, era una cuestión de supervivencia. Y recuerdo un empresario que le dijo a sus agentes comerciales: iros y no volváis sin contratos. Eso pone de manifiesto que era un asunto de supervivencia. Había que conseguir vender en el exterior. Yo creo que España en este momento es uno de los países con una capacidad de exportación absolutamente notable. Pero sí tengo que señalar que salimos de la crisis del 2011 al 2015 con la iniciativa exportadora de las empresas españolas. Pero lamentablemente hoy no vamos a poder salir de esta situación de la misma manera, porque nuestro principal cliente es Alemania, nuestro segundo cliente es Francia, y están en una situación muy complicada. Y las cuotas de mercado que tenemos en estos países son ya relativamente altas. La economía española está muy internacionalizada. Creo que lo que se pudo hacer en aquel momento no se va a poder repetir en este. Tendremos que buscar otros mecanismos. Volviendo al asunto de la cualificación, una de las preguntas, uno de los principales problemas que tenemos planteado a las empresas es la falta de personal cualificado. Hay que añadirle el enorme índice de absentismo. ¿Tiene esto solución? Yo creo que lo que estamos viendo en las empresas es simplemente el reflejo de la sociedad española. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo cuando me incorporé al mundo laboral y era empleado, pues mis compañeros y yo íbamos a trabajar con fiebre como fuera. Es decir, estábamos tan comprometidos con lo que estábamos haciendo que la baja laboral la reservábamos para circunstancias, no iba a decir, o no quiero decir de extrema necesidad, pero circunstancias de necesidad. Hoy estamos en niveles de absentismo que ponen de manifiesto que ante cualquier inconveniente que nos surge en la vida, pues decidimos no acudir al trabajo. Y eso no es bueno, porque trabajar con ese nivel de absentismo significa que no podemos organizar el trabajo adecuadamente en las empresas, que pagamos mucho más impuestos, es decir, por hora trabajada. Una persona que está de baja, pues hay que contribuir a la seguridad social. En definitiva, que los costes laborales suben, que la organización del trabajo empeora y que los ciudadanos tienen que ser responsables. Y, lógicamente, hay un absentismo razonable, un pequeño porcentaje de personas que, por circunstancias que creo que no han cambiado en los últimos 30 años, tiene que ausentarse del trabajo, pero estamos aceptando socialmente ahora como causas de absentismo razones que, en mi opinión, implican más una falta de compromiso del empleado con la empresa que otra cosa. Es mi punto de vista. Otra cuestión que se plantea, que un trabajador de más de 70 años pueda continuar desarrollando su actividad profesional en la empresa privada, ¿no es una situación demasiado perjudicial para la empresa por el hipotético bajo rendimiento o como para la salud del trabajador? Bueno, yo creo que este tema, que es un tema sensible, es un tema delicado, tenemos que verlo con objetividad y con generosidad. Y digo esto, y vuelvo a repetir mi planteamiento al inicio de esta intervención. En el Círculo de Empresarios trabajamos, somos un centro de pensamiento al servicio del interés general. A muchos empresarios no les interesa el aumento de la edad de jubilación, porque tienen unas plantillas probablemente envejecidas, porque no cuentan con las personas idóneas para conseguir que sus empleados lleguen trabajando hasta los 70, porque no han invertido en formación, porque no han reciclado a sus empleados. Bueno, hay intereses, pero ese no es el interés que me mueve. El interés que me mueve al hacer la afirmación que estoy haciendo es que el país necesita que podamos voluntariamente trabajar hasta los 70. Lo necesita, como forma de garantizar a nuestros mayores que van a cobrar su pensión.
Y esto es muy grave, es decir, creo que es un tema de compromiso personal. Pero no todos los ciudadanos tienen que trabajar hasta los 70. Hay ciudadanos que, por razón de la naturaleza de su propio trabajo, tendrán que jubilarse antes. Han llevado una vida dura, complicada, esforzada, en el campo, en el barco, han tenido una vida dura, y es el Estado, que para eso está, el que tiene que complementar con pensiones no contributivas esas situaciones. Porque esas personas han trabajado para nosotros durante mucho tiempo y merecen un descanso cuando ya sus condiciones físicas no les permiten trabajar. Pero esto no quiere decir que el 80% de la población no pueda trabajar hasta los 70. Muchas veces buscamos el ejemplo anecdótico para justificar nuestra posición o nuestro planteamiento con relación a la mayoría. Si ustedes hacen, de hecho hay muchas encuestas, si ustedes preguntan a los ciudadanos si quieren prolongar su vida laboral, en todos los trabajos que no suponen un gran esfuerzo físico, la respuesta es que sí. Otra cosa es que no estén suficientemente formados, que no estén capacitados, que las empresas no hayan desarrollado mecanismos de trabajo intergeneracionales. Hablamos mucho de diversidad hoy, pero ¿y la diversidad de edad? ¿Somos capaces en las empresas de conseguir que gente joven y gente mayor trabajen como equipo? No es fácil. El tema de la jubilación y el alargamiento de la edad de jubilación es un enorme reto para las empresas y también es un enorme reto para los trabajadores. Pero créanme que o empezamos a pensar cómo lo hacemos y cómo lo hacemos a gusto de todos, o tendremos un sistema de pensiones en quiebra de aquí a 5 años. Según usted, el aumento de los costes energéticos dará lugar a una deslocalización de empresas. Teniendo en cuenta la rotura de las cadenas de suministro ocurrida durante la pandemia y la búsqueda de seguridad de suministros, junto con la puesta en marcha de una política industrial, ¿no se camina hacia una relocalización empresarial? ¿No están muchas grandes empresas volviendo a casa? Hay de todo, hay de todo. Lo lamentable es que esa situación que podría producirse no se va a producir porque la casa a la que queremos volver no es una casa que fomente, que favorezca la vuelta. Y es probable que busquen otras localizaciones en lugares donde, como decimos en el ámbito empresarial, todo sea más friendly, todo sea más amigable. Es la realidad. El cambio geoestratégico que se está produciendo en el mundo implica el cambio de las cadenas de suministro y hay que ubicarlas en el sitio donde se obtienen las condiciones adecuadas y además hay garantía de suministro. Esa necesidad de garantía de suministro podría hacer que las empresas volvieran, pero ¿con qué coste energético? ¿Con qué personal y con qué capacitación? ¿Con qué incentivos fiscales? ¿Con qué? En Europa hay muchos lugares donde el atractivo en estos ámbitos que estoy mencionando es mucho mayor que en España. Y quiero recordar que somos miembros de la Unión Europea y que eso significa que ciudadanos y empresas tenemos libertad de localización, que parece que se nos ha olvidado algo tan importante como la pertenencia a la Unión Europea y la libertad, la Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Unión Europea. Tenemos libertad para ubicarnos donde consideremos oportuno. Y como es lógico, ciudadanos y empresas buscarán el lugar donde puedan desarrollar sus actividades, como decía antes, en el entorno más amigable. El sindicato USO preguntan su opinión sobre las manifestaciones realizadas por miembros del actual Gobierno de aumentar la participación pública en empresas estratégicas. Yo, sinceramente, en este mundo en el que vivimos, no entiendo por qué el Estado tiene que invertir recursos de todos en empresas que están bien gestionadas o que si tienen algún déficit de gestión estratégico o pues con la regulación adecuada pueden estar sometidas a unas reglas por las cuales actúen en beneficios de todos. No entiendo el porqué de esa inversión pública en estas empresas. Creo que está más relacionado con el deseo de poder que con el deseo de tener unas empresas eficientes, competitivas, internacionales al servicio de todos los ciudadanos. En principio no lo entiendo. Se privatizaron en su momento
y creo que están bien privatizadas. No creo que el Estado tenga que incrementar su participación en ninguna de ellas. ¿Cree usted que bajar impuestos es incompatible para la izquierda? Entiendo, pues para un gobierno de izquierdas o desde unas políticas de izquierdas. Depende de lo que quieran las personas para desarrollar esas políticas de izquierda. Yo recuerdo, yo viví muy intensamente la transición y en aquel momento, de forma muy ilusionante, partidos de izquierda y de derechas, con sus respectivas visiones del mundo, trataban de ofrecer el mejor proyecto de vida a los ciudadanos. La socialdemocracia y el liberalismo pues encontraban acogida entre todos los ciudadanos. Unos tenían una visión del mundo, otros tenían otra visión del mundo. Hoy estamos en una situación diferente. Yo creo que ser de izquierdas ya no significa nada de lo que significaba hace unos años. Y lo que vemos fundamentalmente es una lucha descarnada por el poder. Y como consecuencia, si se trata de eso, si se trata de conseguir el poder a cualquier precio y nos olvidamos del deber moral de todo gobernante hacia sus administrados, pues sinceramente no veo de qué forma la izquierda puede hacer una contribución interesante para el interés general. No lo sé. ¿Qué opina de la situación económica de Cantabria y de sus oportunidades? Pues lo que observo es que, bueno, ustedes han tenido un gobierno regional hace unos años con un determinado tipo de políticas, ahora tienen otro. Sea cual sea el gobierno, yo lo que quiero recomendar es que los gobernantes gobiernen al servicio de los ciudadanos y que hagan políticas públicas que favorezcan lo que nos interesa a todos, es decir, la creación de riqueza y empleo. Fomenten la inversión pública, tengan unos impuestos razonables para sostener los servicios públicos. Y yo creo que esto es importante, es decir, empezar a gobernar en interés del ciudadano, en búsqueda del interés general. Y llamo la atención de que las administraciones públicas tienen mucho que ver con todo esto, porque son las que determinan el entorno en el cual empresarios y ciudadanos desarrollamos nuestras actividades. Si el entorno es propicio, vendrá más inversión, crecerá, se creará riqueza en esta región y será bueno para los que viven aquí y para los que no vivimos aquí, pero nos gustaría que esta región también fuera floreciente y próspera. Yo animo a las administraciones públicas a que gobiernen en servicio de todos y busquen un entorno amigable para que podamos crear riqueza y empleo. ¿En qué sectores concretos usted, en principio, le puede parecer que Cantabria debería poner el foco? Bueno, no es un asunto fácil porque las inversiones industriales y las inversiones públicas no se improvisan. Ustedes tienen ya una industria consolidada que hay que favorecer para que actúe o pueda actuar con solvencia, y tienen otras industrias donde todavía no se ha hecho una inversión significativa y están pues al principio, en la línea de salida con otras comunidades. Tecnología, nuevo turismo. Ustedes tienen un paisaje, yo cada vez que vengo aquí, vengo a menudo, me maravillo de lo bonita que es esta tierra. Ustedes pueden aprovechar esa ventaja desde el punto de vista turístico, de instalación de talento, persiguiendo y aumentando sus capacidades industriales, que las tienen, fomentando el tráfico de todo tipo de bienes y servicios a través del puerto de Santander. Es decir, tienen muchas cosas que hacer y deben hacer aquellas cosas que sean en relación inversión-eficacia más útiles y más adecuadas para los ciudadanos de esta región. O sea, que les animo a buscar esas fórmulas. Yo no tengo ninguna receta mágica. Precisamente la industria, por llamarlo así, convencional en Cantabria, que sigue teniendo un altísimo peso en el PIB, disminuyendo, está muy afectada tanto por el precio de la energía como por las cuestiones derivadas de la transición energética, ¿no? Sí. Es decir, esto tiene una solución, porque lo que estamos viendo cada día son nuevos ERES o ERTES, nuevos cierres, reducciones de producción, paros estratégicos.
Nosotros acabamos de publicar un estudio sobre energía que está a su disposición en la página web de nuestra organización, y lo que pedimos es una transición energética racional. Todos estamos comprometidos con el fin último de la transición energética, que es la descarbonización. Pero no podemos actuar como lo estamos haciendo, de forma improvisada, sin orden, perjudicando en costes a las industrias. Tenemos que actuar de forma racional e incentivar las inversiones en renovables y, sobre todo, incentivar las inversiones en capacidad, es decir, en almacenamiento de recursos generados. Si la política energética no es una política racional, planificada y que tenga como objetivo favorecer el tejido industrial, el tejido empresarial, pues probablemente no generaremos deslocalizaciones, generaremos quiebras. Y eso es muy peligroso. ¿Qué opina respecto al proceso de digitalización de las compañías? ¿Está suficientemente avanzado? Yo creo que... ¿Puede ser un elemento para la eficiencia? Yo creo que la digitalización es una realidad. Si en España no vemos más digitalización es por la estructura empresarial que tiene la sociedad española. Las empresas más digitalizadas son las empresas medianas y grandes. Es más difícil digitalizar una empresa pequeña, o al menos que esa digitalización suponga un aumento significativo de la productividad. Son las medianas y las grandes los líderes de la digitalización. Y en España, lamentablemente, con relación a otros países europeos, tenemos menos empresas medianas, que, insisto, son las que más empleo de calidad y riqueza crean. Creo que deberíamos favorecer el crecimiento y el nacimiento de esas empresas, que son las que más refuerzan las capacidades de innovación, digitalización y desarrollo de nuestro país. ¿Cómo valora el planteamiento que el Gobierno de Cantabria está llevando a cabo de introducir la simplificación administrativa entre sus prioridades, hasta el punto de utilizarla en la denominación de una consejería? Pues me parece muy bien. Citaba hace un rato el viaje que hicimos a Alemania, y el Ministerio de Economía alemán tiene un plan de 500 medidas para reducir la burocracia y de favorecer. Y fíjense que los alemanes son bastante eficientes en muchas cosas, pero constatan que durante los últimos años, tanto por el intervencionismo de Bruselas como por la creación de estructuras burocráticas importantes en los diferentes países, pues estamos en una situación donde muchas veces los ciudadanos trabajamos para los funcionarios, para los burócratas, y no al revés, que es como debiera hacerse. El Estado debe estar bien administrado, con los mínimos recursos, y aprobar el mínimo número de normas posibles para que la sociedad funcione de la mejor manera posible. Localizar esos puntos, esos elementos de distorsión de la función básica del Estado, una administración eficiente al servicio de los ciudadanos y poco costosa, me parece un plan muy saludable. En los niveles de emprendimiento de España, la tasa de emprendimiento está por debajo de la Unión Europea. ¿Qué podemos hacer para intentar converger con la Unión Europea y conseguir un nivel más alto? Pues educación, no demonizar la figura del empresario, fomentar vocaciones empresariales, la asunción de riesgo y de compromiso por parte de nuestros jóvenes, y ponerlo fácil, es decir, que no sea un problema el asumir una responsabilidad empresarial. Mejorar la imagen pública del empresario. Y estas sugerencias las destino al conjunto de la sociedad. Y por lo que respecta a nosotros, defender muy valientemente el papel que hacemos los empresarios en la sociedad actual y ponerlo a la sociedad como ejemplo de creación de riqueza para el conjunto de la nación y de prosperidad. Defender lo que somos en una sociedad en la que a veces, sobre todo de forma interesada, pues no se defiende algo que es un valor nacional. El empresario, decía al principio de mi intervención, es el paradigma de la democracia liberal. Una democracia liberal es un sistema democrático basado en la libertad de los individuos, consagrada por una Constitución en la que los individuos asumen iniciativas, tanto propias como al servicio de la sociedad, y tratan de construir una sociedad libre y mejor. Pues eso es lo que tenemos que hacer, enseñarles a nuestros hijos en qué país viven, porque no lo saben.
Bueno, pues con esta frase tan rotunda aprovecho para poner fin al acto. Muchísimas gracias, señor Pérez Sala, por su intervención, por haber contestado con claridad. No podrán ustedes decir que no a todas las preguntas que le hemos hecho. Muchas gracias a ustedes por su presencia y por su participación. Gracias a los patrocinadores que hacen posible los foros económicos del Diario Montañés, Unicaja y el Gobierno de Cantabria, a los colaboradores EDP y Gullón en esta sede habitual del Hotel Bahía. El próximo foro económico será el martes 19 de diciembre a cargo de Cristina Enache, economista de la Tax Foundation, y hablará de la competitividad fiscal de Cantabria en el marco nacional e internacional. Que tengan ustedes muy buen día. Muchas gracias.